Buenos días, Dios diga, dando que el día de hoy hayan podido, obviamente, levantarse y tener un tiempo como familia y aparte de eso, ya sea en su casita, en el sentido de estar preparados para ese tiempo, ¿no? Y esperamos que pueda ser algo de mucha bendición. El día de hoy, si ustedes recordarán, anunciamos la semana pasada que hoy vamos a tener la Cena del Señor. Así que ahorita vamos a compartir la palabra de Dios, obviamente, y después de ese tiempo vamos a tener nuestra cena del Señor. Así que cuando terminemos el tiempo de predicación, vamos a dar unos minutillos para que ustedes puedan tal vez buscar sus cositas y juntos, en el sentido de buscar los elementos, ¿no? Los símbolos, el pan, el jugo, y ustedes puedan compartir en su casa el tiempo de la cena del Señor. Obviamente recordando que el pan sigue siendo pan, el jugo sigue siendo jugo, pero simboliza y nos hace recordar lo que el Señor hizo a favor nuestro. Así que esperamos que vaya a ser un lindo tiempo para ustedes de bendición. Bien, mis hermanos, contarles o comentarles que el día viernes tuvimos el privilegio, algunos caballeros, de unirnos, por lo menos tener una reunión virtual a través de la herramienta Zoom. Y fue un lindo tiempo. Creo que éramos, si no me equivoco, éramos 13 o 14 hombres. Ahorita no recuerdo el número, pero éramos un grupo de caballeros en donde nosotros podíamos, gracias a Dios, hacer tecnología, en vernos las caras. Y fue un lindo tiempo de ánimo, de orar unos por otros y obviamente ser desafiados con la palabra de Dios. Con esto en mente, sí queremos plantear en una forma general a la iglesia que también aquellos que tienen esa herramienta Zoom, vamos a tratar de usar también eso para las reuniones de los domingos, mientras estamos en esta situación, ¿no? Entonces, de igual forma, a través del chat de la iglesia, vamos a estar dando las indicaciones de cómo sería esta reunión para de hoy en 8, aparte de Facebook, también tener Zoom. Entonces, aquellos que quieran, que no tienen Facebook y puedan hacerlo a través de Zoom, también puedan unirse y así juntos vernos también, porque obviamente a través de Facebook solamente me ven a mí y se acabó, ¿verdad? Y no nos vemos como familias. Y creo que también la herramienta Zoom nos va a ayudar mucho en ese sentido. Así que mis hermanos, esperamos que también esto pueda ser algo más para que juntos como hermanos podamos vernos, animarnos y obviamente esperar en el Señor. Así que damos gracias a Dios. También hacerle recordar, mis hermanos, que si ustedes tienen alguna necesidad en particular eh, económica en su hogar, por favor, háganoslo saber. En este caso lo puede hacer a través de nuestro hermano Renan, de nuestro hermano Johnny o mi persona. Siéntase en libertad de poder comunicar su situación. Al mismo tiempo que vamos a orar por esa situación, vamos a tratar de ayudarle en alguna medida. Recuerden que el domingo pasado se hizo una entrega a unos hermanos y la cosa es que pudimos vender a 3 familias directamente con las ayudas que ustedes proveyeron. Así que damos gracias a Dios, ¿no? El Señor es bueno, el Señor es grande, así que no podemos dejar de alabar su nombre y no podemos dejar de decirle gracias, gracias por la oportunidad de estar acá. Pero vamos a orar, vamos a abrir la palabra de Dios y nosotros vamos a tener un tiempo con su palabra. Y la idea es poder animarnos. Hoy el tema es ya la conclusión de lo que hemos venido hablando domingos atrás acerca de la resurrección de Cristo, ¿no? Pero vamos a orar y ahí en su hogar, donde está con su familia, juntos pueden tomar manos y orar, ¿no? Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial, alabarte y bendecir tu nombre, porque grande eres tú. Tu palabra dice que eres digno de toda alabanza. Y Señor, venimos ante ti porque queremos exaltar tu persona y queremos, Señor, presentar delante de ti y decir que te amamos. Y Señor, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por lo que Él hizo a favor nuestro, gracias por su entrega en la cruz y también por su derramamiento de sangre a favor nuestro.
porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Señor, venimos ante ti pidiéndote para que el tiempo con tu palabra sea un tiempo hermoso, un tiempo en donde tú nos hables, tú nos muestres, Señor, el camino a seguir, para que juntos, Señor, como individuos, como creyentes y también como familias, podamos seguir dando tu persona y nuestros vecinos puedan ver que hay un Dios grande y un Dios que les quiere salvar. Te agradecemos por la oportunidad de estar a través de este medio y rogamos, Señor, para que tú nos uses, pero sobre todo, Señor, nos hables a través de tu palabra. Agradecido, Señor, por tus bendiciones y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios, ¿no? Ya hay algunos que se están conectando y están mandando algunos mensajitos a través de esta herramienta de Facebook, así que les animamos a los demás que puedan también conectarse, ¿no? Obviamente en el sentido de que si ya están ahí intentando, bueno, que puedan correr un poquito más. Pero bien, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir a nuestro estudio. Y si ustedes recuerdan, desde hace varios domingos venimos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Venimos hablando que él dijo, yo soy la resurrección en la vida. Y en este caso analizamos el pasaje, y en este pasaje en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 57, pudimos ver que el Señor tras un propósito por el cual sucedió esa situación donde Él resucita a Lázaro. El propósito del Señor en ese momento era para que el Hijo de Dios sea glorificado. También la perspectiva del Señor era mostrar que es una perspectiva divina. La muerte para Él ese simplemente es un cambio de estado en donde el creyente, en donde la persona que cree en Cristo nunca más va a morir, sino que va a estar en la presencia eterna del Señor. Y luego vimos la promesa del Señor que hay vida después de la muerte. Después vimos el propósito por el cual el Señor resucitó hacia sus discípulos. Sí sabemos nosotros que hubo un resultado hacia nosotros hoy día los creyentes, pero hacia los discípulos hubo una afectación en primer lugar. En este caso, dijimos que el propósito de la resurrección del Señor para con sus discípulos era para confirmar su palabra a ellos, para afirmar la fe de ellos y para disipar las dudas de ellos. Ese propósito por el cual también el Señor resucitó, y en este caso hacia sus discípulos. El domingo pasado vimos propiamente en qué afecta a mi vida la resurrección del Señor Jesús. Hoy yo como creyente, ¿en qué me afecta? Porque tal vez uno dirá, bueno, sí, ya sé que el Señor resucitó y ya es suficiente. Lo dijimos nosotros, o mencionamos el año pasado, que el Señor resucitó debido a quién es Él. Él es Dios. Su resurrección demuestra que Él es Dios, que todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo cumplió. En ese caso, en que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado, pero también que iba a resucitar. Todo lo que Él mencionó a sus discípulos se cumplió. Así que su resurrección, Él resucitó debido a quién es Él. También dijimos que Él resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Es decir, nosotros hoy día, como creyentes, tenemos una nueva vida en Cristo. Recuerdan, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Tenemos una nueva vida. Esa vida se debió, o esa nueva vida que usted y yo poseemos, se debe a la resurrección del Señor Jesús. Pero también resucitó para hacer cabeza sobre la iglesia. El Señor quiere que todos nosotros podamos sujetarnos a Él, que es nuestro soberano, que Él sea nuestro Señor. Puede ser mi Salvador perfectamente, pero necesariamente puede ser mi Señor. En el sentido de que yo voluntariamente me someto, me sujeto a Él. Y es muy importante tener claro eso, ¿no? En esta mañana vamos a ver otras tres cosas, en este caso particular, en cómo afecta mi vida que el Señor Jesús haya resucitado. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y en Romanos capítulo 4, verso 25, vamos a ver que Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo viene desarrollando el tema del ejemplo de Abraham.
cómo Abraham fue justificado por medio de la fe, no por las obras que él cometió, que él hizo, sino por la fe. Y ahí podemos ver cómo Abraham, de una forma individual, creyó en las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo resalta la fe de Abraham, resalta la confianza que tuvo Abraham en la persona de Dios. Y Dios justificó, le declaró justo a él. En Romanos 4:25 dice así, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y dice, y resucitado, y vea qué interesante que dice ahí, para nuestra justificación. El concepto de justificación es un concepto que se ve mucho en abogacía, o en este caso de abogados. Pero el concepto acá de justificación hacia el creyente es que Dios le otorga a la persona, al creyente, a la persona que cree en Cristo, a esa persona le otorga el privilegio de ser justo, ser declarado justo. Es como condenar a alguien, es llevarlo al estrado, a un juicio, y el juez, aún a sabiendas de que la persona merece el castigo, dice, es declarado justo. Es el concepto de justificación. En otras palabras, en una forma legal se le dice imputación, así se le llama. Dios me da a mí, me declara a mí justificado a través de la resurrección de Cristo. Cuando el Señor Jesús resucita y yo creo en Él, la Biblia me dice que soy declarado justo. Soy un pecador, sigo siendo pecador, pero un pecador declarado justo por la obra de Cristo. Lo que hizo Cristo a favor mío se me otorga a mí. No es que yo hago algo especial. No, no se equivoque. Usted no hace nada especial. Lo único que usted y yo hacemos es creer en Cristo Jesús. Y Dios, cuando yo deposito mi confianza en Él, el privilegio me declara justo por los méritos de Cristo Jesús, no por mis propios méritos, porque lo único que merecemos es el infierno. Es lo único que merecemos. Sin embargo, Dios me declara justo. Ahora, es interesante cuando leemos capítulo 5, porque obviamente, claro, nosotros tenemos división de capítulos, pero la lectura, si la hacemos muy cuidadosamente, en capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo declara cuáles son los resultados de esa justificación. Sí, Cristo resucitó para que usted y yo seamos justificados, para que nuestra justificación sea cumplida. Pero vea capítulo 5, verso 1 de Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pensando en esa resurrección del Señor Jesús, en su resurrección, por así decirlo, me otorga a mí el declarado ser justo. Y al ser justificado, porque eso dice el versículo 1, dice la Biblia que Dios me declara a mí en paz para con él. Ve el versículo. Dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Sí, usted y yo antes éramos enemigos de Dios. Claro que sí. Usted antes sin Cristo era declarado enemigo. Usted antes sin Cristo estaba condenado. Usted antes sin Cristo estaba rumbo al infierno. Igual que yo. Antes sin Cristo también yo era condenado. Iba rumbo al infierno. Pero una vez que creímos en Cristo como Salvador personal, la Biblia dice que fui declarado justo por la resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que dice Romanos 4:25. Y en este mismo pasaje que estamos leyendo, capítulo 5, verso 1, dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a enfatizar el apóstol Pablo acá, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la resurrección del Señor Jesús no simplemente llegó a corroborar que Él es Dios, claro que sí. Él demostró ser Dios. No solamente demostró que él es la cabeza de la iglesia y que también nos otorga una vida resucitada. También nos declara justos. Y al declararnos justos, la Biblia dice que tenemos paz para con Dios. Es decir, ya no soy enemigo de Dios. Ya no voy rumbo al infierno, ya no lo voy. Porque Dios me otorgó a mí, a través de la obra de Cristo, la justificación.
Hermoso, ¿no? Hermoso este concepto de justificación, porque eso entonces me hace pensar que la justificación viene determinada por la obra de Cristo, no por lo que yo haga. Entonces eso me compromete a mí a qué? A vivir una vida en gratitud por lo que Dios hizo a favor mío. Claro que sí. Mi vida debe ser una vida que demuestre la gratitud por lo que el Señor hizo a favor mío. Pensemos en dos conceptos sencillos. Primero, el Señor me salvó de la condenación del pecado y voy rumbo al infierno. Pero también acá podemos ver que el Señor me justificó y soy declarado justo. Soy declarado justo y tengo paz para con Dios. Qué hermoso es saber que tengo paz para con Dios, porque ya no soy enemigo de Dios. Pero si leemos cuidadosamente ese pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si usted lee con cuidado, va a ver que hay una especie de cadena, un efecto cadena. Fui justificado, tengo paz para con Dios, y en medio de esa situación que tengo paz para con Dios, a través de Cristo tengo entrada a esta gracia, dice así, versículo 2, dice, en la cual estamos firmes y nos gloria esperanza en la gloria de Dios. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, el hecho de ser justificado, si bien es cierto, trae paz para con Dios, me debe para mí tener la tranquilidad que aún en medio de circunstancias difíciles, Dios puede traer paz a mi corazón. Claro que sí, Él puede darme paz, porque el mismo que otorgó la justificación es el mismo Dios que puede dar paz. Y puedo tener gozo, y puedo gloriarme, puedo exaltar la situación, porque aún a pesar de lo difícil que pueda ser, puedo confiar en ese Dios grande. Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. Él me otorgó su paz, Él me otorgó, en este caso, el ser declarado justo. Y eso es muy importante, porque entonces si Él me declaró justo, yo debo andar de acuerdo a lo que yo soy en Cristo, justificado. Hago una pregunta. ¿Usted anda correctamente? ¿Cómo es su andar cristiano? ¿Cómo es? ¿Está usted andando en rectitud delante de Dios? ¿Está usted andando correctamente? En donde usted pueda buscar el rostro del Señor constantemente y buscar la forma en cómo agradarle a Él constantemente. Es muy importante eso, es muy importante. En segundo lugar, Cristo resucitó, dice, para hacer las primicias de la resurrección. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. En este pasaje que se nos presenta acá, el apóstol Pablo también expresa todo lo que podamos nosotros, por así decirlo, entender en cuanto a la resurrección. Pero vean qué interesante. Aunque si bien es cierto, el apóstol toca el tema de la resurrección de Cristo, el tema central es la resurrección de los muertos. Habían creyentes dentro de la iglesia de Corinto que estaban desesperanzados, estaban tristes o pensando que qué iba a pasar con aquellos que habían muerto en Cristo. ¿Qué iba a pasar con ellos? Es más, hasta había algún tipo de filosofía en ese momento de personas que estaban bautizándose por los muertos. Y Pablo acá defiende el argumento de que la resurrección de Cristo es suficiente y que no hay que bautizarse por aquellos que están muertos. Pero algo que es importante, vamos a ir a 1 Corintios 15, a partir del versículo 20. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15, verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El concepto de acá de primicias, usted dice, bueno, ¿y qué es eso de primicias? La idea de primicias acá, que el apóstol Pablo escribe, es tomar los primeros frutos de la tierra y en este caso ofrecerlos a Dios. Es el concepto de primicias. Los judíos tienen una costumbre vez tras vez, cada vez que ellos iban en este caso, a recoger los frutos de su tierra. Es más, dentro de todo lo que ellos tenían que hacer como parte de la ceremonia, era ofrecer cosas a Dios, en este caso particular, dándoselas, en este caso, a los sacerdotes. Pero es interesante que acá el concepto que aplicó el Señor en Levítico acerca de que las primicias de los frutos que ellos deben de dar, el apóstol Pablo toca ese concepto acá. ¿Por qué? Porque nos dice que Cristo es la primicias. Él es, o sea, su resurrección, por así decirlo, es la parte fundamental por medio de la cual, por así decirlo, el mismo Señor se ofrece a sí mismo y resucita. Y Él es el principio de todo eso. Qué interesante. Porque cuando nosotros leímos Juan capítulo 11, si ustedes recuerdan, el Señor resucitó a Lázaro. Él lo resucitó, pero Lázaro tuvo que morir. Si ustedes recuerdan también, el Señor Jesús resucitó a un muchacho tiempo atrás, antes de Juan capítulo 11. Y resucitó a otra persona también. Y todas esas personas también han muerto. Y esas personas van a resucitar más adelante. Pero Cristo tuvo que haber sido el primero, en este caso particular, para que Él sea, por así decirlo, lo primero. Él tuvo que haber resucitado de primero. Y luego dice la Biblia que nosotros. Ese concepto de que Cristo resucitó para que Él sea las primicias de la resurrección, nos da la garantía, nos da la seguridad de que si Él resucitó y Él mencionó, Él dijo que iba a resucitar, nos da la garantía a cada uno de nosotros los creyentes que también nosotros vamos a resucitar. Claro que sí. Si usted muere hoy y usted muere en Cristo, téngalo por seguro que el día que el Señor venga por su iglesia, también usted va a resucitar. Eso es un hecho que estamos esperando todos. Es más, es el próximo hecho, por así decirlo, es el siguiente evento futuro, inmediato, que va a suceder. El Señor Jesús viene por su iglesia. Y viene por su iglesia y va a resucitar a los suyos. Observen el énfasis que pone aquí el apóstol Pablo, en el versículo, en el versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Dice, Cristo las primicias, o sea, Cristo fue el primero que resucitó en el sentido de que ya todos los demás murieron y Él es el único que ha resucitado, pero que no ha muerto. Los demás sí. Luego sigue, el versículo 23 dice así, luego los que son de Cristo. ¿Y quiénes son los que son de Cristo? Nosotros, está hablando de nosotros, hablando de aquellos que estamos en Cristo. Dice, en su venida. Y algo que es interesante, el Señor viene pronto. Algo que usted debe tener claro en su mente, en su corazón cada día, es que el Señor viene pronto. Alguno dirá, pero han pasado 2000 años. Nosotros no sabemos qué, o sea, para nosotros que estamos en este cuerpo y somos sometidos a tiempo, espacio, no podemos tener la idea de lo que es para Dios, en este caso, el tiempo. Para Él no existe el tiempo. El tiempo fue creado por Él. Dios, por así decirlo, es atemporal en el sentido de que Él no está sujeto al tiempo. Él no lo está. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Pero para mí es decir, pero es que ¿cuánto tiempo más va a pasar? El Señor sabrá. Él tiene cuidado y Él va a saber cuándo va a hacer eso. Mi hermano, mi hermana, no haga caso de personas que van diciendo así, observe tal otra, el día de mañana, dentro de un año, unos meses, días, no haga caso de eso. Usted prepárese,
Prepárese para un encuentro personal con el Señor. El Señor viene. ¿Cuándo? Eso nadie lo puede asegurar. Porque el mismo Señor respondió a sus discípulos que eso está en la sola potestad del Padre. No está en la decisión o en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo tal vez, entre comillas, discernir o en lo que yo puedo evaluar y pensar que va a suceder. Sí es importante estar alerta, porque la Biblia nos llama a nosotros a estar animados. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En capítulo 4, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo también está hablando de esa venida del Señor. Está hablando de aquellos que ya durmieron en Cristo. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí está hablando acerca de los que han muerto. Que para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el apóstol Pablo, obviamente en consecuencia con lo que el Señor dijo en Juan capítulo 11, está diciendo que el Señor Jesús va a venir y va a resucitar a todos aquellos que han muerto en Cristo. Si seguimos leyendo, en el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Algo interesante, yo siempre hago notar este versículo 15, porque si usted se fija la forma en cómo Pablo conjuga el tiempo verbal, está hablando de una en tercera persona plural. Es decir, Pablo se está incluyendo. Es decir, cuando Pablo estaba escribiendo esto, Pablo también estaba expectante de la venida del Señor. Porque si usted lee con cuidado, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice, que nosotros que vivimos, o sea, cuando Pablo escribe eso estaba vivo y se incluye a él. Dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, Pablo también estaba esperando la venida del Señor. Por su mente no pasaba el hecho de decir, bueno, voy a morir y el día de mañana voy a resucitar. Claro que sí, va a suceder eso. Para nosotros hoy es una realidad en el sentido de que Pablo un día va a resucitar. Pero para Pablo en ese momento era la promesa presente para él. Es la promesa de que el Señor va a venir por los suyos, pero también en el sentido de que va a haber una transformación de nuestras vidas cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Va a haber una resurrección. Sí, y observe también en versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vean la forma también como él se incluye ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo era algo expectante, él sabía que el Señor iba a venir y él lo estaba esperando. Y estamos hablando de hace 2000 años atrás. Pablo esperaba la venida del Señor. Y entonces yo debo tener claro en mi mente y mi corazón que el Señor viene. Si Él prometió a través de su resurrección que yo iba a tener vida, yo voy a confiar en esa promesa. Pero lo que le decía a ustedes, en este pasaje, si ustedes se fijan, no termina ahí, porque en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice, por tanto, es decir, a consecuencia de lo anterior, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Alentaos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo resucitó para ser las primicias de la resurrección. Él resucitó para ser el primero en todo. Y Él está vivo. Y Él promete que así como Él resucitó, Él nos va a dar esa nueva vida, nos va a resucitar. Juan 11:25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿y qué dice? Vivirá. Y entonces yo confío en lo que el Señor
hace, en lo que Él dijo. Entonces este concepto que Cristo resucitó para hacer las primicias de la resurrección, es darme la tranquilidad de la confianza en que puedo tener la tranquilidad, puedo repetir, y la confianza en un Dios que aquel que todo lo promete, lo cumple. Mi hermano, mi hermana, Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. Cristo resucitó para hacer las primicias de la resurrección, para ser el primero, en ese sentido. En tercer lugar, Cristo resucitó para dar un propósito en la vida cristiana. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Acá quiero mencionarles algo importante. Recordemos que el punto central de aquí de Pablo es argumentar por aquellos que estaban bautizándose por los muertos en Cristo. Y Pablo argumenta de que, inclusive algunos argumentaban de que no, que los muertos en Cristo, puntos, iban a quedar ahí. Pero Pablo argumenta eso y presenta que si Cristo resucitó, entonces también los demás vamos a resucitar, porque esa fue la promesa de él. Entonces, Pablo comienza en una situación en donde comienza a argumentar. Veamos a partir del versículo 12. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ven, aquí Pablo está diciendo, bueno, si alguno está predicando que Cristo resucitó, ¿cómo puede ser que alguien diga que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible? Versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Entonces, Pablo sigue con el argumento y dice, ok, vamos a suponer que alguien dice que no hay resurrección de muertos. Entonces él dice, Cristo no resucitó. Es mentira. Obviamente el argumento de Pablo es un argumento contradictorio en el sentido de que está, entre comillas, uno dirá, bueno, prestando el apoyo a aquellos que dicen que no hay resurrección de muertos. No, Pablo dice que sí hay resurrección de muertos. Nada más que en el argumento que le presenta, le dice, bueno, si es así, entonces Cristo no resucitó. Y sabemos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, la evidencia que hay en la Biblia y aún en una forma externa a la Biblia, que Cristo sí resucitó. Entonces, es ilógico el argumento de esas personas en ese momento. Okay, sigamos leyendo. Versículo 14. En ese argumento que Pablo va siguiendo y va diciendo de que Cristo, ok, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué va a suceder? Verso 14. Dice, y si Cristo no resucitó, ven lo que dice ahí, vana es entonces nuestra predicación. Y luego ve, enfatiza, dice, vana es también vuestra fe. Hay dos cosas que aquí Pablo va diciendo, ok, si Cristo no resucitó, entonces la predicación que él está haciendo es vana. Y si Cristo no resucitó, entonces la fe que usted y yo tenemos es vana. Cuando uno lee esos pasajes, es interesante analizar ciertas palabras. El análisis que yo hice fue esas dos palabras, vana. Ahora, sucede que esas dos palabras vana es la misma. En el original es exactamente la misma. Se traduce, bueno, para nosotros la traducción se traduce como vana. Ahora, cuando analizamos el pasaje y Pablo dice, ok, si Cristo no resucitó, entonces la predicación que nosotros estamos haciendo es vana. Algunos dirán, sí, ya sé que es vana, es vacía. Ahorita vamos a ir a la definición de esa palabra. Y también dirán algunos, bueno, entonces la fe también que yo poseo es vacía, si Cristo no resucitó. La palabra vana que aparece ahí tiene cuatro conceptos interesantes. Estuve investigando. Esa palabra vana en el versículo 14 se puede traducir de cuatro, o sea, tiene cuatro conceptos, cuatro acepciones. La primera de ellas es que esa palabra vana, de acuerdo al contexto, puede decirse que es desprovista de verdad. Es decir, si yo estoy predicando, ok, vamos a suponer lo siguiente, si Cristo no resucitó,
entonces la predicación que yo haga está desprovista de la verdad. Si es el argumento de algunos que dicen que Cristo no resucitó, entonces la predicación no tiene la verdad o no es la verdad. Entonces, si hay gente que dice que Cristo no resucitó, no hay nada que decir. El evangelio no es la verdad, por lo tanto, ¿para qué seguimos predicando? Pero también esa palabra vana también significa desprovista de propósito. Es decir, si Cristo no resucitó, entonces mi fe no tiene ningún propósito. La predicación tampoco tiene un propósito. Pero esa misma palabra vana también significa desprovista de fruto. Es decir, si Cristo no resucitó, eso significa que la predicación que yo pueda hacer no va a haber fruto. Y la fe que yo pueda tener y que yo pueda desarrollar a través del tiempo en mi vida cristiana, tampoco va a dar fruto. No la va a dar. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo eso, mis hermanos? Cristo sí resucitó. Entonces, si Cristo sí resucitó, eso significa que la predicación del Evangelio es la verdad. Si Cristo resucitó, entonces significa que en la predicación del Evangelio va a dar fruto. Hay un propósito. Pero mi fe va a tener un propósito. Mi fe va a dar fruto. O sea, recordemos que nosotros nos damos el fruto. Quien produce el fruto en nosotros es Cristo. Pero por la fe en el Señor yo puedo rendir fruto, puedo dar fruto, pero es porque Cristo lo produce en mí. Y lo único que yo hago es mostrar el fruto que Él está produciendo en mí. Dijimos que Cristo resucitó para dar un propósito en nuestras vidas. Y estábamos en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, y habíamos mencionado que las dos palabras que aparecen ahí, que es la misma, es vana, tiene tres acepciones diferentes. Una de ellas es que está desprovista de verdad. O sea, palabra vana significa eso, desprovista de verdad. También desprovista de propósito y desprovista de fruto. Eso significaría para nosotros que si Cristo entonces no resucitó, la predicación que yo haga o la fe que yo tenga, entonces es desprovista de verdad, es desprovista de propósito, es desprovista de fruto. Es decir, no podemos dar nada de eso. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que Cristo sí resucitó. Así que hay un propósito para la vida. Claro que sí, hay un propósito. Y la vida que usted tiene hoy día a través de la resurrección de Cristo significa que usted puede vivirla a pleno, totalmente, porque hay un propósito. La predicación que usted tenga, la predicación del Evangelio que usted haga a través de lo que usted diga, lo que usted haga, va a ser importante. Porque entonces la resurrección de Cristo va a dar fruto, va a hacer que todo esto que nosotros hagamos y vivamos tenga un propósito. Y eso es lo hermoso en pensar lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Es hermoso. Es hermoso porque nos hace pensar que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y que aún con la resurrección y todo, las promesas que Él nos ha dado y todo lo que podemos nosotros hoy día disfrutar, también yo puedo tener la plena confianza que en mi vida cristiana tiene un propósito. Claro que sí, tiene un propósito. Y el propósito es vivir la vida cristiana a pleno, totalmente de una forma que le agrada a Dios. Mi hermano, mi hermana, su vida y mi vida tienen un propósito. Si no fuese porque el Señor hubiese resucitado, si no fuese por ese hecho tan trascendental, usted y yo estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo resucitó. Él lo ha hecho. Pero observe algo interesante. En ese mismo pasaje, 1 Corintios 15, verso 14 lo leímos, ¿verdad? Pero quiero que leamos un poquito más adelante, en ese mismo pasaje de 1 Corintios 15. Vean el versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Dice, vuestra fe es vana.
Dice, aún estáis en vuestros pecados. La palabra vana que aparece aquí es una palabra diferente a la que está en el versículo 14. Pero usted dirá, pero pastor, pero es la misma palabra que se la usa en español. Sí, la tradujeron en español de la misma forma, vana. Pero el concepto de vana aquí en el original es muy diferente a lo que aparece en el versículo 14. Pero acá, en el versículo 17, también tiene tres acepciones esa misma palabra. La primera de ellas es que esa palabra vana en el verso 17 es que dice que es desprovista de fuerza. También se puede traducir como desprovista de éxito. Y aún también se puede traducir como desprovista de algún uso, es decir, sin sentido, sin uso, no se puede usar. Eso quiere decir que si Cristo no hubiese resucitado, significaría que su fe no va a dar fruto en su vida cristiana, no la va a dar. En otras palabras, eso significaría que nosotros en alguna medida como creyentes, como hijos de Dios, no podríamos ser de utilidad. No lo podríamos ser ni tampoco hacer. Sin embargo, algo que es importante en todo esto es que Cristo sí resucitó. Y entonces yo puedo tener en mi vida cristiana un propósito claro. El Señor produce en mí cosas. Él va a hacer que mi fe pueda crecer constantemente. Claro que sí. El Señor lo puede hacer. Y es ahí donde yo puedo descansar, puedo tener la claridad que si el Señor resucitó, su vida tiene propósito, porque el Señor le va a dar un propósito a usted. Su vida tiene una razón de ser. El Señor no le salvó nada más por meramente salvarle. El Señor le salvó para que usted en su vida cristiana pueda dar fruto y fruto que glorifique el nombre de Dios. El Señor le está dando a usted un nuevo estilo de vida para que usted en ese nuevo estilo de vida pueda tener sentido en usar su vida para el Señor, en usar su vida para Él. Usted tiene un propósito para Dios, claro que sí. En el sentido de que Dios quiere usarlo a usted para que usted pueda ser una persona, digámoslo de esta forma, de éxito en la vida cristiana. Y no hablo de éxito de tener, qué sé yo, riquezas o tener bienes o tener, no sé, ante la sociedad sea una persona reconocida. No estoy hablando de eso. ¿Saben qué me hace pensar ese concepto de fe que aparece aquí en esos dos versículos? Me hizo recordar Hebreos capítulo 11. Este capítulo 11 de Hebreos nos hace pensar que aún a pesar de que la fe de algunos que sí actúan, o la fe que actúa en ellos, fue para ellos, obviamente, y llevó gloria al nombre del Señor en todo lo que hicieron. Y uno dirá, wow, ¿cómo es que quisieron que taparon boca de leones? ¿Cómo es que hicieron que cayera fuego del cielo? ¿Cómo hicieron que ejércitos huyeran? Bueno, su fe en el Señor. Y podemos ver ahí en Hebreos 11, en el caso de Noé, el caso de Sansón, bueno, cómo toca ahí el escritor esos personajes. También el caso de Abel, Moisés, Abraham. Pero también hubo personas que tuvieron fe, pero su resultado de fe a nuestros ojos o a los ojos de cualquier persona, entre comillas, carnal, obviamente, les va a decir, pero no tuvieron éxito. Veamos un poco, vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. A partir del versículo 36, porque del versículo 1 al 35 se habla de personas que hicieron grandes proezas. Pero en el verso 36 dice así, otros, hablando de su fe, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ven? Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, y dice ahí, mediante la fe. Claro que sí, alcanzaron un buen testimonio. Ellos hicieron grandes proezas, pero otros no. Y uno dice, pero entonces que la fe fue débil. No, en absoluto. Claro que no. Sin embargo, ellos actuaron por la fe. Así que no midamos el éxito de nuestra vida cristiana por aquello que nosotros podamos ver. El éxito en la vida cristiana se mide por la obediencia a la palabra de Dios. Es ahí. ¿Usted obedece al Señor? Amén. Claro que sí. Usted va a tener una vida cristiana en donde su vida va a ser respaldada por lo que usted hace, por la resurrección del Señor Jesús. Disculpe. Cristo resucitó para que su vida cristiana tenga un propósito. Claro que sí. Su fe que usted tiene no es vana. La predicación que usted tenga no es vana, no es vacía. No está desprovista de propósito, no está desprovista de uso. Esa fe y esa predicación que usted y yo podemos tener o podemos hacer, no está desprovista de esos valores, no está desprovista de la verdad, no está desprovista de fruto, no está desprovista de fuerza. Tiene un propósito. El Señor va a utilizarle a usted porque Él desea utilizarle. Así que, pensando en esto, pensando en la resurrección del Señor Jesús, dejemos definido algo importante. La resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, nos demuestra a nosotros que el Dios de dioses y Rey de reyes, todo lo que va a hacer, lo va a cumplir. Mi hermano, queremos repasar un poco lo que hemos visto estos 2 domingos de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó debido a quién es Él. La resurrección de Cristo es la prueba poderosa de su deidad y esto es declarado por el Espíritu Santo. Eso que acabo de mencionar lo dice Charles Wright en su Biblia de estudio. Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Cristo resucitó para ser cabeza sobre la iglesia. Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. Cristo resucitó para que Él sea las primicias, lo primero de la resurrección. Cristo resucitó para dar un propósito a nuestra vida cristiana. Y tal vez podemos mencionar otras cosas, pero acá es importante tener claro, Cristo resucitó, el Señor resucitó. Y con eso en mente, lo único que podemos hacer nosotros es darle gloria a Dios, es poder exaltar su persona, exaltar su nombre, exaltarle a Él por lo que Él es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, esperando que ese tiempo con su palabra, lamentablemente el hecho es que se nos fue la señal, tuve que hacerlo a través de mi celular, esta segunda parte, por así decirlo, disculpen eso, pero son cosas que están fuera de nuestro control. Pero vamos a tener el tiempo con la cena del Señor. Vamos a traer los elementos, bueno, yo ya los tengo acá, ya tengo el pan y tengo el jugo, y en este caso vamos a ir a 1 Corintios. Puede ir a buscar los elementos, en este caso, puede fijarse y en este caso particular, para participar de la cena. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11. El pasaje que por lo general siempre utilizamos para recordar los elementos o ese tiempo de la cena del Señor es 1 Corintios capítulo 11 a partir del verso 23. Dice así:
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice ahí, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25 dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y qué hermoso es, porque aquí el apóstol Pablo nos dice que esto lo debemos anunciar hasta que Él venga. Sí, el Señor viene, el Señor viene. Pero no solamente anunciamos que Él viene, estamos anunciando que Él existe, Él es Dios. Cristo resucitó. Y no estamos creyendo en un Dios ahí que nada más murió y fue sepultado. Estamos manifestando que Cristo padeció, fue golpeado, derramó su sangre, fue clavado en la cruz, fue sepultado, pero también Él resucitó. Así que, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que en memoria del Señor, comamos el pan. La palabra de Dios sigue siendo en verso 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que ahí usted con su vasito, con su copita, toma el jugo. Y acá, gracias a Dios por eso, ¿no? La cena del Señor, recordando lo que Él padeció. El pan, su cuerpo molido, destrozado. El jugo representa, simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida, derramada a favor nuestro. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Señor, darte gracias por la oportunidad de haber participado de los elementos, los símbolos. Y, Señor, te alabamos porque esto nos hace recordar que tú vienes pronto. Te agradecemos, oh Padre, por la oportunidad de estar compartiendo estos símbolos y recordando, teniendo memoria de lo que hizo Cristo y también recordando que Él viene pronto. Y Señor, esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús. Y gracias, oh Padre, por la oportunidad de estar aquí y también el poder compartir juntos como familia. Te pido por mis hermanos que están a la distancia. Te ruego, Señor, para que tú les bendigas, les protejas y, Señor, les puedas brindar, Señor, de las necesidades que ellos están teniendo en este momento. Gracias, oh Señor, por la oportunidad de estar aquí y también tu palabra, haber abierto y compartir. Clamamos a ti, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo sé que a lo mejor algunos no están conectados por la transmisión se cortó, pero sí les animamos para que puedan ver esta parte, ¿verdad? Vamos a mandar un mensajito por el chat para que puedan
¿cómo se llama? Unirse y así poder ver esa parte, esa última parte que no se pudo grabar en la primera, obviamente. Mis hermanos, estén atentos al chat de la iglesia porque nosotros vamos ahí en ese chat a mencionarles acerca de cómo va a ser lo de Zoom para el próximo domingo y así que podamos vernos por lo menos. Así que mis hermanos, Dios les bendiga y esperamos verlos pronto. Dios les bendiga a todos.